Buenas tardes, damos comienzo a la cápsula de lenguaje de primer año medio durante esta fría tarde. Ya vamos a esperar el ingreso de algunos compañeros, de algunos alumnos del primer año medio. Mientras tanto, vamos a buscar la información que estuvimos trabajando la clase pasada, ya considerando que estamos viendo o que íbamos a ver, que lo mencionamos de hecho, el romanticismo como uno de los periodos de la literatura que era necesario repasar y porque era más propicio para nuestra unidad, y en este caso hoy día se hace muy necesario interiorizarse respecto a lo que consiste el romanticismo. Lo voy a llevar a la proyección. Vamos a mencionar que en la reflexión anterior nosotros dejamos claro aquello que relacionábamos con el concepto de libertad, ¿ya? En esta cápsula 7 vamos a precisar las características del romanticismo. Hoy ya estamos a 1 de julio. Vamos a trabajar con la unidad 1, que es la libertad como tema literario, que es lo que venimos trabajando desde la semana pasada también, ¿ya? Aquí mencionamos que la importancia de obras narrativas y líricas que nos presenten temas como conflictos, que presenten a sus personajes, ambientes, símbolos, todo lo que ahí aparece es digno de revisar, y es por eso que en esta cápsula vamos a trabajar con la literatura romántica, o más bien el romanticismo, ¿ya? Para eso vamos a mencionar que el romanticismo no es, a lo mejor nosotros nos imaginamos una cita, ¿ya? Nos imaginamos una cena romántica, un vestido, ¿ya? Y no es precisamente el romanticismo en sí, ¿ya? Acá tengo varios ejemplos que ustedes podrían asociar al romanticismo, ¿ya? Pero el romanticismo en sí, el movimiento, tiene que ver con otra cosa, ¿ya? Vamos a ir a ver ahora. El romanticismo es un movimiento que surge a principios del siglo XIX. Ya este movimiento se opone de manera más o menos explícita a todo lo que venía antes, a todo lo que estaba antes en cuanto a la ilustración, en cuanto a la forma de escribir, a la forma de actuar. Ya este movimiento viene a ser un movimiento rupturista, ¿ya? Y es resultado de la profunda crisis social e ideológica de un mundo acelerado, ¿ya? Aquí tenemos una imagen, ¿ya? Que en el fondo muestra el sentido de libertad, la balsa de la medusa, ¿ya? Muestra el sentido de libertad que se propende dentro del romanticismo. Bueno, aquí podría explicar a grosso modo, porque no lo vamos a ver en detalle, pero en España, durante la primera mitad del siglo XIX, tenemos el romanticismo presente, ¿ya? Y aquí empiezan los reinados, ¿ya? Donde tenemos Guerra de la Independencia, Fernando VII deroga la Constitución, ¿ya? Pronunciamiento, Primera Guerra, Regencia, Isabel II, ¿ya? Y hasta que llegamos a la revolución liberal. ¿Ya? Acá se menciona la revolución liberal y gobiernos moderados, eso quería decir, ¿ya? Y dentro de todo este proceso, que en realidad no es necesario que profundicemos en esto, ya tenemos al romanticismo. Ahora, más adelante, aquí vamos a ver los rasgos del romanticismo, que es lo que sí interesa. En el romanticismo encontramos conceptos presentes que no estaban antes en la literatura, como por ejemplo surge el individualismo, el irracionalismo, el idealismo, la ansia de libertad y rebeldía, la necesidad de evasión, la proyección en la naturaleza, el nacionalismo, el genio creador y la nueva sensibilidad. Hay procesos históricos dentro del romanticismo, que más adelante los vamos a ver, que dan pie, que dan chance para que el hombre o la mujer comiencen a sentir ganas de tener presente estos conceptos, estos rasgos en su vida, ¿ya? Se reivindica rasgos del romanticismo nuevamente, se reivindica el yo del autor, ya tanto su faceta creativa como existencial. Esto quiere decir que el hombre vuelve a ser
alguien muy importante dentro de la obra, el creador, el autor, comienza a darle importancia a su presencia dentro de la narrativa. El hombre romántico tiene una conciencia aguda y dolorosa de personalidad, de ser distinto a los demás y afirmarse yo frente a todo lo que le rodea. Ya aquí tenemos una imagen en donde vemos a este caballero sobre las rocas muy solo, enfrentando a la naturaleza, ya enfrentando a grandes olas que ahí aparecen. Se siente superior, exalta su sensibilidad, sus emociones, su genio, pero también exalta su desgracia o infelicidad. Acá entonces se produce el choque entre el yo, ya hipertrofiado del romántico, y la realidad prosaica y gris. Esto más adelante lo vamos a explicar, ¿ya? Pero ahora por mientras quiero que entiendan que se refiere a toda la actitud negativa, quizá por alguna parte, a un hondo desengaño, como dice acá, al tedio y al hastio, que lo llevan a rebelarse, que lo llevan a sublevarse frente a las normas que estaban preestablecidas. Vamos a esperar a que esto funcione. Ahí sí. Ya, por otra parte, el hombre se niega que la razón explique por completo la realidad. Recuerden que antes todo estaba centrado en la razón. ¿Ya? No existen verdades fijas e inmutables. La realidad es algo que puede ir cambiando y se pueden ir dando transformaciones conforme pasa el tiempo. ¿Ya? El mundo es esencialmente un misterio que la razón no puede desvelar. Entonces, todos estos puntos que aparecen acá dan como un pie al irracionalismo. Y en este caso es un rechazo de la este rechazo de la razón justifica la preferencia por temas como lo sobrenatural, lo misterioso o lo mágico. Surgen aquí este tipo de relatos. Conectado con la filosofía, tenemos acá, idealista alemana, el hombre romántico siente predilección por lo absoluto y por lo ideal. Ya no requiere de una parcela de libertad, ya, o un avance, progreso, o la contemplación del bello. Lo que busca en el fondo es la libertad, el progreso y la belleza en conjunto. Hay en los románticos un sentimiento de no plenitud, una conciencia de lo incompleto de la existencia humana que les hace buscar desesperadamente lo absoluto. Todos estos rasgos entonces dan como origen al idealismo en su conjunto. Esto explica su necesidad de acción, su vitalismo, su frustración y su rebeldía. También podemos mencionar que dentro de la ansia y rebeldía, ¿ya? De la ansia de libertad y rebeldía, en el periodo romántico se rompe con los convencionalismos, ya se persigue la libertad a toda costa, se rebelan contra las normas que existían, ya, y para ello dentro de las mismas obras se pueden dar la elección de personajes marginales, ya no personajes que estén siempre en la aristocracia, y se busca la libertad de manera formal. Se admite por fin la dedicación de las mujeres a la literatura. Este también es un paso muy importante porque siempre hemos estudiado cuál es la importancia del rol de la mujer en la sociedad. Recuerden que la mujer de manera muy lenta y poco a poco pudo irse incorporando dentro de la igualdad y dentro de la libertad de decir yo puedo opinar igual que un hombre. ¿Ya? Entonces por eso aquí colocamos a las mujeres que colaboraron en este caso con la literatura y que por ende obviamente están rompiendo o están utilizando todos los rasgos que están presentes aquí en el romanticismo. Tenemos a Gertrudis Gómez de Avellaneda, tenemos a Carolina Coronado y tenemos a Cecilia Boll de Faber, ya 3 mujeres escritoras que más adelante vamos a conocer. Dentro de los rasgos del romanticismo también, en la literatura como tal, podemos encontrar esta necesidad de evasión, ¿ya? Para tratar de escapar, no se determina dónde, ¿ya? Pero para tratar de huir de la realidad que no nos gusta. También tenemos acá presente la evasión en el tiempo, la evasión en el espacio, la soledad y el suicidio, ya que surgen como temas que los románticos consideran dentro de sus obras. El artista representa la naturaleza en forma dramática, ¿ya? Por lo tanto genera movimiento y está presente también
una narración nocturna que antes no estaba presente. La naturaleza se identifica con los estados de ánimo, ya empezamos a relacionar naturaleza con estado de ánimo. La naturaleza está por encima de todo, lo que deja traslucir cierta concepción panteísta del universo. Esto quiere decir que la naturaleza en sí simboliza el predominio o está muy presente dentro de las obras de los románticos. El nacionalismo, y por mencionar solamente algunos conceptos que están acá, han perdido algunos valores tradicionales, ya, pero intentan buscar el espíritu que mantiene fe, esa esperanza de nacionalismo. Se forja el concepto de pueblo como entidad espiritual, supraindividual a la que pertenecen los individuos y comparten ciertas características como su lengua, su cultura, sus leyes, etc. Ya, esto explica el interés por conocer el espíritu de cada nación, buscando de alguna forma las raíces que puedan tener, tratando de enlazarlas para crear una cultura. Así se comprende la revitalización de los antiguos poemas épicos y de las leyendas y tradiciones locales. Entonces, el nuevo cultivo que alcanza las lenguas vernáculas y la exaltación de la patria. Todo tiene que ver con el nacionalismo. El genio creador. Este autor, ya este creador, se cree que pasa a ser parte como considerado una expresión de genio. Ya el artista nace, no se hace. Las obras de arte es el resultado de un momento de inspiración que refleja la valía de su autor. ¿Ya? Por lo tanto, se revaloriza lo espontáneo, lo intuitivo, lo original, la posibilidad de desarrollo de su capacidad creativa, ¿ya? Y también surge también las quejas del artista que se siente incomprendido porque la sociedad lo desconoce o lo desprecia. Tenemos el genio creador, ¿ya? En cuanto a la nueva sensibilidad, podemos decir que el sentimentalismo lleva a primer plano la intimidad, se abordan temas como la nostalgia, la melancolía, la tristeza, la soledad, ya se extiende el sentimiento de infelicidad de la vida humana y se comienza a dar un cierto cercanía o gusto por lo sombrío y lo crepuscular, como dice ahí. Vamos a llegar a nuestra reflexión. Pero antes de ir a la reflexión, vamos a ir a un breve video que nos explica también el romanticismo. Muchos tienen la imagen de un escritor como una persona ensimismada y bajo la luna inspirándose en un nuevo poema. Esta imagen de poeta solitario ha prevalecido hasta nuestros días a partir del romanticismo. Los románticos surgen en el siglo XVIII como un movimiento llamado Sturm und Drang en Alemania y Laquismo en Inglaterra. A partir de allí se extendió y abarcó toda Europa y gran parte del mundo. Se origina como oposición ante la racionalidad del neoclasicismo, pues el romanticismo busca la expresión del sentimiento. En cambio, el neoclasicismo representaba el conocimiento racional. Así, se propone el amor por la libertad frente a la razón ordenadora, una razón que encasilla. El romanticismo ha sido uno de los movimientos más importantes de la historia del arte y la literatura. Fue impulsado mayormente por jóvenes motivados por el patriotismo, la libertad o la justicia. Es idealista pues antepone estos ideales ante la razón o la misma realidad. La actitud moral y sentimental de los románticos los conduce a la insatisfacción ante la vida y la sociedad. Esta insatisfacción les lleva a aislarse, lo que provoca en ellos individualismo. Es por lo tanto muy subjetivo. El escritor se interesa en sí mismo o en su yo romántico. Este aislamiento le conduce a la búsqueda de la naturaleza, una naturaleza idealizada. Su individualismo y soledad hacen que el romántico prefiera lo natural antes que lo industrial o artificial, o el paisaje antes que la urbe. La imaginación del romántico provoca escapismo, pues rechaza la realidad y centra su interés en la imaginación y la sensibilidad personal. Le permite además evadirse de la realidad y tender hacia un mundo de ensueños ideal, aunque difuso. Explora nuevos escenarios como la fantasía, el misterio e incluso lo grotesco, lo horroroso o lo sangriento. Además, el romántico prefiere lo nacional y lo popular y tiene también como ideal el patriotismo. Y
La tradición popular es muchas veces su fuente de inspiración. Vemos entonces que el romanticismo tiene las siguientes características: rebeldía ante la razón, ansia de libertad y ruptura de normas convencionales, individualismo y subjetivismo, soledad y gusto por la naturaleza, imaginación y sentimiento, y valoración de lo nacional y la tradición popular. Como principales representantes de este movimiento tenemos en Francia a Víctor Hugo con sus obras Nuestra Señora de París o Los Miserables. En Inglaterra tenemos al poeta Lord Byron con su poema autobiográfico Las Peregrinaciones de Childe Harold. Resalta también Walter Scott con su novela Ivanhoe. En Estados Unidos encontramos a Edgar Allan Poe con sus narraciones extraordinarias que exploran el terror y el misterio. También sobresale Walt Whitman con su libro de poemas Hojas de Hierro. En Alemania destacan Schiller con Guillermo Tell y Goethe, uno de los más grandes románticos europeos y líder del movimiento Sturm und Drang, el cual, como vimos, dio origen al romanticismo. Fue autor de Fausto y las desventuras del joven Werther. Los argumentos de estas obras nos muestran a un escritor que no pretende cambiar la realidad con el conocimiento o con la ciencia. Su rebeldía es más bien contra esta razón ordenadora. Así, el artista evade la sociedad para ejercer su libertad. El romanticismo ha sido uno de los periodos culturales que parece haber creado nuestro concepto de literatura. El idealismo individualista y racionalista, el ideal del arte o el arte como fe, ha dispuesto la belleza como un verdadero fin, un arte sin norma como medida. Y ahí teníamos entonces nuestro video explicativo acerca del romanticismo, ya este periodo que se antepone al neoclasicismo y su razón. Ya, ahora vamos a ir a la pausa y vamos a volver, pero antes quiero que traten de recordar los conceptos que están presentes y mencionados dentro del romanticismo. Me interesa que tengan mucha consideración, por ejemplo, con el patriotismo y el nacionalismo, ¿ya? Porque la semana pasada nosotros hablamos del concepto de libertad, pero esta semana nos vamos a centrar en hablar acerca del patriotismo, el nacionalismo, la naturaleza, la subjetividad y lo individualista, características que son propias, por cierto, del ser romántico, ¿ya? En el video se menciona que el romanticismo surge en el siglo XVIII y yo mencioné por ahí en la presentación de que estaba en el siglo XIX. La verdad es que el romanticismo surge entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ya para ser más exacto, para aquellos que hayan quedado con la duda. Y también es necesario mencionar algo que dentro de la proyección no se dio, y que es el escapismo que buscan estos autores a la hora de crear sus obras, que ya no están relacionadas con personajes de la realeza, ni personajes que sean tan cercanos a las clases altas, sino que empiezan a hablar más de sí mismos, ya empiezan a hablar, a imaginar más de sí, hablar de su soledad, hablar de lo que les pasa, ya, cosa que es propia y que nosotros hemos visto, por ejemplo, en la expresión de los sentimientos y las emociones en el género lírico, ya, pero aquí se comienza a dar en distintos tipos de obras, no necesariamente líricas. Aquí se abre el espectro para mencionar de que pueden haber obras narrativas, obras dramáticas, que pertenezcan al romanticismo y que confluyan y que aborden los temas que acabamos de mencionar. ¿Ya? Ahora sí vamos a ir a la pausa y volvemos a la segunda parte.